30 datos curiosos que no sabías. En las sombras de la historia, se esconden casas embrujadas que albergan spirits-y-fantasmas. En todo el mundo, estas edificaciones antiguas conservan el recuerdo de eventos trágicos y misteriosos que dejaron una huella imborrable en sus paredes y techos. Desde las mansiones de Europa hasta las casas de campo de América del Norte, cada una cuenta una historia única de amor, muerte y misterio, que se despliega en la oscuridad de sus pasillos y habitaciones. En las sombras de la noche, personas afirman haber visto figuras imprecisas, oído voces inaudibles y sentido presencias inexplicables. Algunos dicen que han sido atraídos por lugares con historias de muerte y tragedia, mientras que otros afirman que han sido contactados por seres que buscan comunicarse con el mundo vivo. Estas experiencias, a menudo, dejan a las personas con más preguntas que respuestas y plantean la posibilidad de que la realidad sea más compleja de lo que aparenta. En las noches oscuras, los cazafantasmas se desplazan por edificios abandonados, con la esperanza de capturar evidencia de la presencia de espíritus-y-fantasmas. Utilizan equipo especializado, como grabadoras digitales y cámaras infrarrojas, para registrar los efectos de voz peraída, sonidos y imágenes que no se pueden ver a simple vista. En lugares como hospitales antiguos, asilos abandonados y casas con historia, los cazafantasmas buscan pistas de la vida y la muerte que se produjeron allí, y las grabaciones pueden ser la clave para entender lo que sucede en el más allá. En las sombras de la noche, los cazadores de fantasmas se adentran en un mundo de misterio y terror, donde la realidad y la imaginación se entrelazan. Con cámaras en mano y corazones temblorosos, se enfrentan a criaturas que parecen surgir de la nada y eventos que desafían la explicación racional. En este viaje a través de la esfera paranormal, la emoción y el miedo se entrelazan y la búsqueda de la verdad se convierte en una odisea sin fin. En el mundo de las ondas sonoras, se ha descubierto que algunas personas creen que los espíritus y fantasmas pueden comunicarse con ellos a través de sonidos y vibraciones. Estos fenómenos se conocen como síntomas auditivos y se han documentado en diversas partes del mundo. Los investigadores sugieren que estos sonidos pueden ser el resultado de una interacción entre la energía emocional y la energía del entorno, lo que genera una resonancia que se puede percibir como una voz o un ruido. La historia de espíritus-y-fantasmas es una de las más antiguas y fascinantes de la humanidad, con raíces que se remontan a tiempos prehistóricos. En diversas culturas, se han encontrado evidencias de creencias y prácticas relacionadas con la existencia de entidades sobrenaturales, desde los antiguos egipcios y griegos hasta las tribus indígenas de América. Estas creencias se reflejan en arte, literatura y rituales, y siguen siendo una parte integral de la cultura popular en la actualidad. En las sombras de la noche, se dice que los espíritus y las fantasmas pueden ser una forma de comunicación con el más allá. En lugares históricos y antiguos, se han registrado experiencias de personas que afirman haber sentido presencias inexplicables y haber recibido mensajes ocultos. Algunos creen que estas manifestaciones son el resultado de una conexión con seres que trascienden la muerte, mientras que otros la ven como una forma de expresión de la mente humana que busca encontrar respuestas en el desconocido. La tecnología moderna ha revolucionado la investigación de espíritus-y-fantasmas, permitiendo capturar evidencia más convincente. Gracias a avances en la tecnología de grabación de audio y video, los investigadores pueden ahora registrar sonidos y imágenes que antes eran imposibles de capturar. Las cámaras infrarrojas y los micrófonos digitales permiten detectar y registrar actividad anormal en entornos que antes eran inaccesibles. Esto ha llevado a una comprensión más profunda de la naturaleza de los fenómenos paranormales. En las sombras de la noche, las personas buscan consuelo en la creencia en espíritus-y-fantasmas. La religión y la espiritualidad se convierten en un refugio, un lugar donde pueden encontrar sentido y propósito en un mundo lleno de incertidumbre. Muchas personas se sienten atraídas por la idea de una vida después, de un mundo más allá de la muerte, y en busca de respuestas a preguntas que han quedado sin respuesta. La búsqueda de conexión con lo desconocido es un impulso humano primordial. En ciertos lugares, se ha observado que objetos y espíritus pueden estar atraídos por entidades con energía intensa.
En estos lugares, la presencia de objetos antiguos, como ropa o objetos personales, puede servir como un atractivo para los espíritus. La energía que emiten estos objetos puede ser el resultado de eventos históricos o traumas pasados, lo que puede atraer a entidades que buscan conexión o alivio. Estas entidades pueden manifestarse de diversas maneras, desde objetos que se mueven por sí solos hasta sonidos extraños o presencias inexplicables. En las sombras, los espíritus pueden parecer una fuente de misterio y terror, pero la investigación de estos fenómenos puede ser un proceso peligroso. Algunos expertos creen que los espíritus pueden ser hostiles y que pueden interactuar con los investigadores de manera agresiva. Los sonidos extraños, las luces anormales y los objetos moviéndose por sí solos pueden ser explicados por factores naturales, como la psicología del investigador o la creación de ilusiones, pero otros no pueden ser tan fáciles de descartar. En la oscuridad de la noche, ciertas personas afirman haber experimentado momentos de terror inimaginables en lugares donde se cree que viven spirits-y-fantasmas. En estos lugares, la presencia de entidades sobrenaturales parece ser palpable, y muchos relatan haber sentido una sensación de miedo intenso, como si estuvieran rodeados por una fuerza invisible que los persigue. Algunos incluso afirman haber sido tocados o tocar objetos sin explicación, lo que les deja con una sensación de incredulidad y miedo. La cultura popular ha sido moldeada por las historias de espíritus y fantasmas a lo largo de la historia, reflejando la fascinación humana por lo desconocido y lo sobrenatural. Desde las leyendas de criaturas mitológicas hasta las historias de posesión y exorcismos, estas narrativas han sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y creadores de entretenimiento, influenciando la forma en que pensamos y nos expresamos. En algunos países, se cree que los espíritus y las fantasmas pueden desempeñar un papel en la curación de enfermedades, a menudo a través de rituales y prácticas espirituales. Los ancianos y los curanderos utilizan técnicas como la meditación, la visualización y la comunicación con entidades sobrenaturales para canalizar energías curativas. Algunas personas reportan alivio de dolores, problemas de salud y ansiedad después de participar en estos rituales, lo que ha llevado a la creencia de que los espíritus pueden actuar como un factor terapéutico. En las sombras, se desatan tormentas de energía y se desatan los misterios de la existencia. Las apariciones, los ruidos inexplicables y los objetos moviéndose solo son testigos silenciosos de una realidad que trasciende la explicación científica. Los investigadores han recorrido el mundo en busca de respuestas, pero la naturaleza de estos fenómenos sigue siendo un misterio. En el umbral de lo desconocido, la humanidad se encuentra con la posibilidad de que la realidad sea más rica y compleja de lo que podemos imaginar. En las noches oscuras, las casas embrujadas parecen respirar una vida propia, sus paredes y techos testigos de eventos inexplicables que han dejado huella en los que los ocupan. Los investigadores de espíritus-y-fantasmas, con sus equipos de grabación y cámaras en mano, buscan descubrir la verdad detrás de los ruidos extraños, las luces fugaces y los objetos moviéndose solos. En cada esquina, una historia de misterio y terror se esconde, esperando ser descubierta. En las sombras de la noche, las luces de las cámaras capturan imágenes inesperadas, figuras que parecen surgir de la nada, desafiando la explicación racional. Algunas personas creen que estas apariciones son un método de comunicación de espíritus y fantasmas, un llamado a la atención de aquellos que buscan conexión con lo sobrenatural. Investigaciones y testimonios sugieren que estas presencias pueden ser el resultado de factores psicológicos, ambientales o incluso físicos, pero la incertidumbre sigue siendo un tema de debate. En las sombras, los cazafantasmas buscan evidencia de la presencia de entidades sobrenaturales. Utilizan equipo de electroacústica de prueba, conocido como equipo de EVP, para capturar pruebas de ondas sonoras inusuales que no pueden ser explicadas por fuerzas naturales. Estas ondas, conocidas como grabaciones de EVP, pueden ser sonidos extraños, voces o incluso palabras que parecen provenir de lugares inaccesibles. El equipo de cazafantasmas se queda atascado en la búsqueda de respuestas, capturando grabaciones que desafían la explicación racional y dejan al espectador con más preguntas que respuestas. En las sombras de España, las casas embrujadas se alzan como testigos de historias olvidadas. En las noches oscuras, las habitaciones silenciosas parecen respirar con una vida propia. Se dice que estos lugares están infestados por espíritus y fantasmas que no dejan de vagar, buscando un lugar donde sentirse en paz. Los lugareños hablan de sonidos extraños, luces fugaces y objetos que se mueven solos, como si la presencia de algo más que el viento o la niebla los rodeara.
En la creencia católica, la muerte de un ser humano no es el origen de los espíritus y fantasmas. Según la doctrina, la ánima, la esencia espiritual del individuo, continúa existiendo después de la muerte, pero no se desvanece con la física del cuerpo. En su lugar, se cree que se une con Dios, dejando atrás una especie de energía o presencia que puede ser percibida por los vivos, lo que genera la experiencia de la presencia de espíritus y fantasmas. En la oscuridad de la noche, las sombras parecen moverse y las luces se filtran a través de las cortinas, creando un ambiente de misterio y miedo. Algunos expertos en fenómenos paranormales creen que estas apariciones pueden ser un signo de presencia de una entidad sobrenatural, un espíritu o un fantasma que busca comunicarse con el mundo de los vivos. La investigación de estos fenómenos nos lleva a cuestionar lo que realmente es la realidad y a explorar los límites de nuestra comprensión del mundo que nos rodea. En las sombras de la noche, se dice que los espíritus y fantasmas vagan por las tierras de la humanidad, buscando conexión con el mundo de los vivos. ¿Pero qué hay detrás de esta teoría? Los paranormalistas creen que la energía espiritual es una entidad real, que puede manifestarse de diversas maneras, desde ruidos extraños hasta objetos moviéndose por sí solos. Mientras que científicos argumentan que estas experiencias pueden explicarse por factores naturales, como la psicología y la neurología, la búsqueda de respuestas sigue siendo un tema de debate entre ambos campos. En ciertas regiones, las personas afirman que las casas embrujadas están habitadas por espíritus y fantasmas. Estas creencias se basan en experiencias personales y relatos orales que han sido transmitidos de generación en generación. Los habitantes de estas áreas describen sonidos extraños, luces anormales y objetos que se mueven solos, lo que les lleva a creer que la casa está infestada de presencias sobrenaturales. Estas creencias se han consolidado en la cultura local, convirtiéndose en una parte integral de la historia y la identidad de la comunidad. En las sombras de la historia, se esconden las huellas de seres que trascienden la muerte, dejando tras de sí una huella de misterio y fascinación. La historia de las apariciones de espíritus y fantasmas es una de las más antiguas de la literatura española, con raíces en la mitología y la religión. Desde las leyendas de los almuédanos hasta las historias de la Inquisición, la presencia de lo sobrenatural se ha tejido en la tejida de la narrativa española, capturando la imaginación de generaciones. En las noches oscuras, cuando el silencio es absoluto, algunas personas afirman escuchar voces inaudibles, palabras y frases que parecen provenir de otro mundo. Estas voces son conocidas como sonidos de evidencia de presencia, o EVP por sus siglas en inglés. Los investigadores de fenómenos paranormales creen que estas grabaciones capturan mensajes de espíritus y fantasmas que buscan comunicarse con el mundo vivo, pero la explicación científica es aún desconocida, y la verdad permanece en el umbral de la incertidumbre. La investigación de espíritus y fantasmas puede ser una forma de resolver misterios y miedos que han acompañado a la humanidad durante siglos. En el mundo de la paranormal, científicos y expertos en fenómenos sobrenaturales buscan explicar fenómenos inexplicables, como ruidos extraños, movimientos inexplicables y presencias inusuales, utilizando técnicas y herramientas avanzadas para recopilar evidencia. Al analizar y interpretar estos datos, pueden descubrir patrones y explicaciones naturales para estos eventos, desmitificando miedos y revelando la verdad detrás de lo que parece ser inexplicable. En las sombras de la historia, España es un país donde la espiritualidad y la fascinación por lo sobrenatural se entrelazan con la realidad. Desde las leyendas de los gitanos hasta las historias de los alquimistas, el país ha sido testigo de numerosos fenómenos inexplicables. En las catedrales y monasterios, las sombras de figuras misteriosas parecen moverse, y los sonidos de pasos y llantos se escuchan en las noches más oscuras. La espiritualidad y la fantasía se entrelazan con la realidad en un tapiz complejo de misterios y leyendas. En España, la creencia en espíritus-y-fantasmas es una parte integral de la cultura y la historia del país. En algunas regiones, como el sur, se cree que los espíritus de los antiguos habitantes siguen vagando por los campos y bosques, mientras que en otras, como el norte, se asocia la presencia de fantasmas con edificios antiguos y lugares de gran trágico pasado. En la costa, las leyendas de sirenas y dragones se han transmitido de generación en generación. En las sombras de la noche, los espectros y los fantasmas parecen surgir de la nada, dejando a muchos con más preguntas que respuestas. Algunas personas creen que estos fenómenos son el resultado de un problema espiritual o emocional que no se ha resuelto, mientras que otros lo atribuyen a factores físicos como la presencia de energía eléctrica o la presencia de objetos inusuales.
La verdad es que la aparición de un espíritu o fantasma puede ser el resultado de una compleja interacción entre la mente humana y el entorno que nos rodea.